El 19 de enero del 2023, Netflix estrenó en su plataforma Junji Ito Maniac, el cual es un anime que adapta algunos de los mangas del maestro Ito. Esta serie incluía historias famosas como las de Tomie y Souichi. Sin embargo, la atención de la mayoría de los espectadores se la llevó Los Globos Colgantes, una historia apocalíptica basada en el manga del mismo nombre, la cual desencadenó muchas preguntas entre sus lectores, incluso entre los fanáticos más veteranos del mangaka. Este video no solo contiene un análisis profundo de esta genial historia, sino que también incluye la explicación definitiva a sus misterios. Así que, vamos a ello. Kazuko ha estado escondida dentro de su casa hace una semana. La comida ya se terminó, sin embargo no puede poner un pie afuera, ya que en el momento en que lo haga, su vida acabará. Desde fuera se escucha una voz que la llama, lleva varios días acosándola desde la ventana. Es su propia voz. Afuera hay algo que está usando su voz y constantemente la invita a salir. Todo comenzó hace apenas un mes, pocos días después de la muerte de Terumi Fujino. Su muerte fue traumática. Apareció colgada de su apartamento como si quisiera que todo el mundo viese su cadáver. Al día siguiente llegaron a su apartamento una gran multitud de fans, ya que Terumi era modelo y estrella de televisión. Además, era compañera de clases de Kazuko y su mejor amiga. Las primeras investigaciones señalaban que fue un suicidio, que ella se balanceó desde su ventana, ató una cuerda a los cables eléctricos y se ahorcó. Nunca hallaron una nota suicida. Sin embargo, de acuerdo a sus padres, ella tenía muchas dudas acerca de su vida como celebridad. Esta teoría motivó que algunos fans buscaran a Shiroishi, el novio de Terumi, mucho antes de su debut. Ellos aseguraban que su rechazo a su profesión fue lo que la condujo al suicidio. Kazuko en compañía de sus amigas llegan justo a tiempo y con la amenaza de llamar a la policía logran ahuyentar a los revoltosos. Luego intentan animar a Shiroishi, quien se quiebra pensando que quizás ellos tienen razón. Poco después hubo una serie de suicidios de varios jóvenes, la mayoría ahorcados. Incluso un numeroso grupo de fans simplemente desapareció. Se presume que sus cuerpos deben estar colgados en alguna parte. Luego de esos eventos, surgió la noticia que algunos jóvenes vieron el fantasma de Terumi. Aunque solo era su cabeza, tenía un tamaño gigante y estuvo flotando sobre los árboles del parque. Y no solo fueron ellos, también aparecieron más personas describiendo el mismo fenómeno en diferentes lugares. Algunos profesionales aseguraban que solo se trataba de una histeria colectiva, donde las personas alucinaban su cabeza flotando debido a la manera en que ella murió. Esta teoría parecía ser la más lógica, hasta que todo se salió de control cuando un testigo publicó una fotografía. Era la cabeza de Terumi, que a manera de globo gigante flotaba en el cielo de forma siniestra. El descontrol llega hasta la escuela de Kazuko, quien a pesar de la fotografía aún se mantiene escéptica. En los pasillos se encuentra un pensativo Shiroishi. Este le confiesa que vio al fantasma con sus propios ojos, que se esconde en su patio de atrás y que sus ojos de sirena lo están llamando. Al notar la incredulidad de Kazuko, en la noche llama a su casa y le invita a ver personalmente al fantasma, a lo que ella acepta casi sin dudar. Luego de escaparse a hurtadillas, llega a un templo donde por fin se convence de lo dicho por su amigo. Llena de escalofríos persigue la cabeza de Terumi y no muy lejos observa a Shiroishi sobre un árbol, quien no deja de disculparse de manera desconsolada. Al estar totalmente distraído, no se percata que una soga se aproxima a su cabeza, terminando ahorcado al igual que su amada. Ella intenta ayudarlo desesperadamente, hasta que observa un segundo globo salir entre los árboles. Es la cabeza de Shiroishi, quien en compañía de la de Terumi comienzan a flotar delante de una Kazuko que no podía creer lo que veía. Este manga fácilmente pudo finalizar con este panel y hubiera terminado siendo una buena historia, pero como estamos hablando de Junji Ito, no se contuvo y terminó convirtiéndola en una excelente historia. Kazuko fue a buscar ayuda a la estación policial más cercana y le contó todo lo sucedido al oficial, aunque como era predecible, no le creyó en lo absoluto. Lo llevó hasta el lugar exacto y como los globos ya no estaban ahí, su historia perdió la poca credibilidad que tenía.
Al día siguiente les contó todo lo sucedido a sus amigas, quienes tampoco podían aceptar tan increíble historia. Incluso teorizó que Terumi no se suicidó, sino que fue asesinada por ese globo, la soga se atoró en los cables eléctricos y por eso pensaron que era un suicidio, a lo que una de sus amigas completamente asustada le pidió que se detenga. En ese instante su otra amiga divisó 4 objetos en el cielo. Dudaban por un momento de su naturaleza, hasta que muy tarde se dieron cuenta de que esos objetos no eran ajenos a ellas. Eran globos con forma de sus cabezas, cada uno provisto de una soga y acercándose a gran velocidad. Taeko y Miyuki son capturadas, mientras que Kazuko y Chiharu logran esconderse en un callejón. Luego de darse cuenta del oscuro objetivo de esas cabezas, el globo de Chiharu intenta alcanzarla. Ante sus gritos de auxilio, un hombre se asoma por su ventana e intenta ayudarlas. Con una ballesta en mano, ataca ese globo y logra desinflarlo. Viendo al globo caer, Kazuko cree que ya están a salvo. Sin embargo, casi al instante se da cuenta de la horrible conexión de las personas con sus globos. Sin saber cómo hizo para llegar a su casa, Kazuko observa los globos de sus familiares en la entrada. Y no solo eso, puede divisar incontables globos en el cielo, cada uno volando en búsqueda de su dueño. Al ver que el suyo se aproxima, ingresa apresuradamente a su casa, solo para darse cuenta de la escalofriante realidad. Los globos colgantes es un fenómeno que no solo afecta a Tokio, sino que también a todo Japón y quizás a todo el mundo. En las noticias recomiendan a todos no salir de sus casas. Además dan una advertencia vista por la propia Kazuko. Cualquier daño que reciba el globo inmediatamente afectará a su dueño. A pesar de estas advertencias, su padre tiene la brillante idea de salir a su trabajo. Obviamente su familia intenta disuadirlo, aunque sin éxito alguno. Con un plan hasta casi infantil sale de su casa, cubre su cuello con sus brazos y corre a su auto. Casi burlándose de su plan, su globo lo atrapa e inmediatamente se lo lleva, todo enfrente de sus familiares que nada pueden hacer para ayudarlo. Pasado unos días y en vista que se agota la comida, su hermano Yosuke decide salir a buscar alimentos. Su plan consiste en defenderse del ataque de su globo con un paraguas, cumpliéndose de esta forma la frase de tal palo tal astilla. Aunque para ser justos, al menos el plan del hijo distrajo al enemigo, ganando algo de tiempo y logrando así escapar. Una semana después, la cantidad de globos en el cielo aumentó tanto como sus víctimas. Su hermano nunca volvió, y no hay forma de saber si está vivo o muerto. En su desesperación su madre salió a buscarlo, muriendo en el intento y dejando completamente sola a su hija. Ella no está alucinando, su propia voz le está invitando una y otra vez a salir. A pesar de todo lo sucedido, ella mantiene firme su decisión de no salir, hasta que... ¡Oye, Aneki! ¿Anekiいるのか? Ella logra escuchar la voz de su hermano. Su hermano está vivo, trajo comida, despistó a los globos y ahora le pide que lo deje ingresar. Emocionada hasta las lágrimas, Kazuko abre inmediatamente la ventana solo para contemplar la despiadada realidad. No hay esperanza. Todo lo que la vinculaba a este mundo se ha ido, finalizando esta historia de esa forma tan cruel. Los globos colgantes no solo es una historia bien elaborada y plasmada con un arte excepcional, sino que posee varios detalles ocultos los cuales la hacen tan genial. Una de las habilidades de Junji Ito es tomar un objeto cotidiano y cambiarlo fácilmente en algo espantoso. Su estilo artístico te hace cuestionar si el objeto que has estado usando toda tu vida sea quizás un objeto maldito que algún día te perseguirá. Ito desafía la forma en que las personas ven el mundo, convirtiendo incluso los objetos más inofensivos en espantosas armas de aniquilación, ya que los dibuja con un aura que consigue inquietar al lector. El miedo a los globos impuesto hace muchos años por Stephen King fue actualizado por Junji Ito, ya que este último llevó ese temor a un nivel nunca antes visto. Esos juguetes llenos de helio que los niños les piden a sus padres en los parques se convierten de la nada en tortuosas máquinas de matar, y no solo es un caso personal o propio de un pueblo, sino que involucra a todo un país y posiblemente a todo el planeta. Solo imagina salir de tu casa una mañana y divisar muchas cabezas gigantes, globos con mente propia que no se detendrán hasta cazar a sus dueños.
En el año 1968 se estrenaba La Noche de los Muertos Vivientes. Dirigida por George Romero, fue una de las primeras películas que impulsó el movimiento zombie, aunque justo eso es lo que le faltó a sus zombies, más movimiento, ya que eran relativamente fáciles de esquivar y no presentaban mayor amenaza salvo el factor sorpresa. Todo cambió en el año 1985, con el estreno de El Regreso de los Muertos Vivientes. Dirigida por Dan O'Bannon, es una película en la cual los zombies corrían, eran adictos a los cerebros y hasta poseían cierta inteligencia, ya que eran capaces de hacer llamadas telefónicas para captar más víctimas. Todas estas cualidades mostraban al espectador un panorama más apocalíptico, más desesperante, hasta tal punto de incrustar en su mente la siguiente pregunta: ¿cómo podría sobrevivir esta catástrofe? Esta historia nos muestra un panorama similar, ya que en lugar de zombies hambrientos, nos muestran cabezas gigantes, globos provistos con sogas y hasta con cierta inteligencia, seres que no se detendrán hasta que su dueño sea asesinado. Esta historia comienza con el suicidio de una idol japonesa y el efecto dominó que esto causó en sus fans de todo el país. Esta premisa puede ser descabellada en otros países, mas no en Japón. De hecho, este manga documenta bien la muerte de las celebridades, ya que a menudo son seguidas por lutos innumerables de fans y hasta suicidios por un periodo de 10 días. Una de las partidas más emblemáticas en todo Japón ha sido la del guitarrista de la banda legendaria X Japan, Hide. Con 5 álbumes de estudio, conciertos con más de 50.000 personas y pasos agigantados al extranjero, esta banda dominó la música japonesa en la década del 90. Sin embargo, se disolvió en el mejor momento de su trayectoria. Quien dio un paso al costado fue su cantante Toshi. Por ello, los demás integrantes anunciaron su último concierto el 31 de diciembre de 1997. Luego de la separación, cada exmiembro continuó su propio camino en la música. Hide fue uno de los más prolíficos del grupo, publicando 3 álbumes, incluso en paralelo a sus labores en X Japan. En 1998 tenía en mente un nuevo proyecto musical y todo parecía estar bien encaminado, aunque en mayo de ese mismo año y luego de una noche de copas, apareció muerto en su departamento. La versión oficial fue que su deceso se debió a una mala maniobra con una toalla, ya que el cantante aliviaba de esta forma sus dolores de espalda. Sin embargo, esta vez terminó ahorcándose. Con esta versión, muchas teorías nacieron luego de su muerte, y se podría decir que hasta el día de hoy aún es un misterio. Su funeral se realizó en un templo budista de Tokio, y de acuerdo a la policía, ese día se congregaron más de 52.000 fanáticos. La prensa de esa época, en la que incluso estaban medios europeos y americanos, dijeron que muchos fanáticos se intentaron suicidar. Uno de ellos lo logró. Una japonesa de 14 años se suicidó colgándose de una toalla, imitando de esta forma la posible muerte de su ídolo. Además de ser una sociedad y cultura muy apegada a las reglas, Japón prioriza la armonía del grupo muy por encima del malestar individual, ya que la supervivencia de todo el país depende de este sistema. Por tanto, se evitan las conversaciones abiertas sobre problemas emocionales con la finalidad de impedir la incomodidad del grupo. Sin la libertad de expresar abiertamente lo que uno siente, inducen a la persona a un aislamiento social, lo cual a su vez empeora sus síntomas de depresión, aumentando así la probabilidad del suicidio. Este problema social se muestra en los personajes de esta historia. Kazuko quedó impactada ante la muerte de Terumi, no solo por la forma de su deceso, sino porque además de ser su compañera, era su mejor amiga. A pesar de esta situación, ella nunca intenta contagiar su tristeza a sus familiares y amigos, solo sufre en silencio en los próximos días. Hay un viejo dicho en internet que aparece de vez en cuando: el fandom es un error. Es una frase utilizada para castigar a los fans abrumadoramente tóxicos. Desde la película de culto Perfect Blue hasta el éxito más reciente Oshi no Ko, hay muchas historias que dan hachazos al fandom más podrido y obsesivo. A este movimiento no podía faltar el hachazo de Ito, quien nos muestra al novio de Terumi siendo atacado por un grupo de fanáticos, ya que ellos lo culpaban del suicidio de la idol sin tener prueba alguna. Sin embargo, con esta acusación logran desestabilizar a Shiraishi, quien hasta el momento había permanecido fuerte ante la muerte de su amada, perdiendo de esta forma sus ganas de vivir.
En el caso de Terumi, ella tenía muchas dudas acerca de su vida como celebridad, vida que no estaba aprobada por su novio, ya que no es un secreto que las idols son productos diseñados para cumplir una fantasía. El modelo de vida de las idols japonesas se basa en la ética profesional llevada al extremo. Ellas necesitan mantener un estado constante de pureza e inocencia virginal, alejadas de los escándalos, de los novios y hasta de la idea de ser madres. Está de más decir que romper esa fantasía da un gran golpe a la popularidad del artista y hasta puede ser acosada por sus fans más obsesivos. Esta historia ni siquiera se molesta en explicar por qué hay globos con forma humana cazando personas. Sin embargo, esta técnica funciona bastante bien, ya que realmente no tienes tiempo de pensar sobre eso. La amenaza y la tensión son tan inmensas que el razonamiento simplemente no importa, y la constante cacería de los globos te mantiene todo el tiempo en suspenso. Además, el arte es tan genial que fácilmente te transporta a esa calamidad. Incluso se puede escuchar los gritos de las desafortunadas víctimas. Una de las características que forman un buen final es alejarse lo más posible del desenlace heroico, del cliché que el protagonista tiene que sobrevivir. Ito ya nos tiene acostumbrados a los buenos desenlaces, y esta obra no es la excepción. Suplicando ayuda y a punto de enloquecer, Kazuko divisa una luz de esperanza en la voz de su hermano. Sin embargo, esa luz desaparece apenas observa el cadáver de Yosuke. Finales tan crueles como este son los que hacen a Junji Ito tan genial, porque te deja con ganas de saber más. Todo está resuelto, pero la historia es tan espeluznante que solo quieres que continúe. En la mayoría de historias, es común ver que sus secuelas no están a la talla de la original. Afortunadamente para los fans, Junji Ito es uno de los pocos autores que entrega una buena continuación. Es así que en el 2015 nos entregó una secuela de 6 páginas de tan genial obra. Sin embargo, si estás buscando en estas páginas la exterminación de los globos colgantes, entonces no podrías estar más equivocado. Las primeras páginas muestran la cualidad principal de los globos colgantes, algo que ya conocimos en la cruel historia de Kazuko, aunque en la página 1 nos dan una revelación. Luego de 3 semanas, la cantidad de globos en el cielo empezó a disminuir, y después de un mes, ese cielo quedó completamente limpio. Incluso los globos que no llegaron a cazar a sus dueños habían desaparecido. En la página 4 vemos a algunos personajes que, al igual que los lectores, intentan descubrir algo de este extraño fenómeno. La desesperanza nace de la esperanza, y esto es algo que Ito sabe utilizar muy bien, ya que luego de unas viñetas nos percatamos que los investigadores llegan a las mismas conclusiones que nosotros. Todo esto consigue aumentar el misterio, ya que ni la ciencia puede explicar el origen de este fenómeno, salvo el material del que están compuestos estos seres, nylon. Y no solo los globos, también las cabezas de las personas capturadas. La situación no podía ponerse peor, ya que los investigadores comienzan a sentir esos síntomas. Su piel está tomando la forma del nylon, terminando esta historia con otro panel desesperante. Definitivamente esta secuela es tan extraña y espeluznante como la original. No tengo ni una pizca de duda sobre ello. Sus páginas plantean más preguntas que respuestas, logrando de esta forma que el miedo a lo desconocido siga presente. Y justamente eso es lo que más me agrada de esta secuela, ya que al no dar muchas explicaciones, invita al lector a resolver el misterio, y precisamente eso es lo que haremos en este momento. Pese a las coincidencias con el caso de Hide, la celebridad de esta historia está basada en la cantante Yukiko Okada. Ella hizo su espacio en el mundo del espectáculo desde muy joven. Con solo 16 años y estando en un programa de talentos, publicó su primer single, First Date, el cual funcionó como catapulta para su éxito profesional, tanto así que 2 años más tarde ya acumulaba una gran cantidad de sencillos, álbumes y muchas apariciones en televisión. Sin embargo, el éxito profesional no coincidía con el estado mental de la cantante, ya que a su corta edad tenía que someterse a las exigencias del mundo de las idols. Es así que ese mismo año llegó la trágica muerte del artista. Yukiko Okada, de tan solo 18 años, se suicidó saltando desde el techo del edificio donde quedaba su agencia de promoción.
La prensa de la época no tuvo tapujos en fotografiar el cadáver y publicarlo en sus medios, hasta que pasado unos días vino algo peor. Una ola de suicidios entre los jóvenes japoneses, la mayoría de ellos imitando el salto de la fallecida estrella. Esta tendencia fue bautizada por los medios japoneses como el síndrome de Yukiko, quienes luego de esta tragedia cambiaron drásticamente su comportamiento en casos similares, quitando validez a las teorías de suicidio para no incitar a su práctica. Hace muchos años, cuando leí por primera vez esta historia, una idea vino inmediatamente a mi mente. Estos seres son tulpas. ¿Y qué carajos es un tulpa? Un tulpa es un concepto que proviene del budismo tibetano y se define como un ser creado mediante la concentración de la mente. La idea detrás de los tulpas es que mediante el poder de la mente se puede concebir entidades concretas y autónomas. Además, estos seres pueden tener casi cualquier forma, incluyendo sus propias características y personalidades. En la tradición budista, no se considera que un tulpa sea inherentemente maligno o benigno. En su lugar se cree que su naturaleza depende de la energía mental con la que ha sido creado. Por tanto, si una persona cree un tulpa con intenciones negativas, es posible que ese ente adopte una naturaleza maligna. Creo que todos coincidimos en que Terumi no se suicidó, incluso su mejor amiga negaba rotundamente esa posibilidad. Sin embargo, tal como dije hace un momento, la vida de las idols no es para nada fácil. A su corta edad, ella se vio obligada a alejarse de su novio, de su mejor amiga y probablemente hasta de su familia. Y si a todo esto le sumamos el estrés que conlleva ser una celebridad, resulta evidente que su estado mental no encajaba para nada con su sonrisa. Dicho esto, es fácil darse cuenta que fue la mismísima Terumi quien creó su globo, un tulpa creado mayormente en base a la melancolía, especialmente por el ser amado. Es por eso que ese globo acosaba constantemente a Shiraishi y no se detuvo hasta juntarse con el globo de su amado. Ahora, antes que alguien piense que Terumi estuvo meditando muchos años en el Tíbet, les diré que ese entrenamiento no es necesario, ya que incluso algunos niños tienen sus propios tulpas, los famosos amigos imaginarios. Con un análisis superficial podríamos caer en ese engaño. Sin embargo, la respuesta es no, ya que cada personaje de esta historia creó su propio globo. Pero yo, senpai, ¿acaso enloqueciste? Creo que aún no, así que mejor me explico. Terumi creó su globo en base a un objeto amado en su niñez. Ya de adolescente y en plena fama, ese objeto le evocaba constantemente su libertad. Es por eso que su tulpa obtuvo la forma de un globo, y como dije hace un momento, esto provocó un efecto dominó en las demás personas. En el caso de Shiraishi, es obvio que la culpa por el supuesto suicidio de Terumi y el constante acoso de su globo lo empujaron a tener prácticamente el mismo destino que la idol. Luchó con esos pensamientos por un tiempo y después de darse por vencido creó a su globo, juntándose finalmente con el de su amada. En el caso de los demás personajes, la explicación es un poco más interesante, y una pequeña parte vino dada por el psicólogo de esta historia, ya que a su teoría le faltaba el factor paranormal. La gran pérdida de un ídolo ha causado un desequilibrio mental en las personas. Este estado mental, combinado con la imagen de la cabeza flotante, ha ocasionado que ellos creen inconscientemente más globos, quizás con el afán de tener su propio globo, comenzando desde las personas más cercanas a la modelo hasta aquellas que solo supieron de la noticia por algún medio. Esta explicación hubiera convertido al psicólogo en God. Tal como sustenté en mi video sobre la falla de Amigara, hay un instinto que está presente en muchas de las historias de Ito, la pulsión de muerte, la cual sostiene que en el corazón de cada individuo hay una tendencia a la autodestrucción, un instinto inconsciente que empuja a cada persona a la muerte. Como cuando vemos un juego mecánico extremo, aún sabiendo del posible peligro, algo nos impulsa a subir. Estoy seguro que Terumi no se suicidó, aunque nada me asegura que la idea no pasó por su mente. Y es que, como dice Freud, es posible que cada persona quiera hacerse daño a sí misma. Estos instintos destructivos moldearon la personalidad de los globos. Estos seres son las pulsiones de muerte de cada personaje de esta historia. Es por eso que buscan incansablemente asesinar a sus dueños. Y aunque todos intentan escapar a su destino, al final fallan en el intento, ya que este instinto está adherido fuertemente a cada persona.
Esta es una de las teorías que más abunda en internet, y por todo lo que les conté en el punto anterior, obviamente opino que sí. Una interpretación predominante de esta historia es que los globos son manifestaciones de los impulsos suicidas de las personas. Además, Junji Ito plasma perfectamente esta idea en varias viñetas, como cuando Kazuko se quedó sola y terminó aislándose dentro de su casa. Esta escena es consistente con las tendencias suicidas que se observan en Japón. Además, la soga provista en cada globo simboliza cómo la mayoría de las personas ven el suicidio. Sabemos que esta historia es una obra de ficción. Sin embargo, si tú o alguien que conoces tienen problemas de salud mental o pensamientos suicidas, no duden en buscar la ayuda más cercana que puedan, ya sea en familiares, amigos o incluso una asistencia confidencial. Más que inteligentes, yo diría evolutivos, ya que los primeros solo seguían los instintos básicos con que fueron creados. Luego se volvieron más veloces e inteligentes, mejorando de esta forma su efectividad para cazar, aunque dicha inteligencia se vio superada cuando comenzaron a hablar, ya que incluso podían confabular para engañar a las personas. En la secuela vimos la última evolución escalofriante de estos seres. Ni siquiera hacía falta estar en contacto con sus víctimas, ya que ahora a la distancia los podían convertir en nylon. Sin embargo, estoy completamente convencido de que pueden seguir evolucionando, lo que sea necesario hasta conseguir asesinar a sus dueños. El horror cósmico está presente en la mayoría de las historias de Ito. Entonces, no se puede dejar de lado la teoría del ser cósmico, un ente lovecraftiano detrás de toda esta masacre, ya que es muy sospechoso que todas las personas tuvieran sus tulpas casi al mismo tiempo. Sin miedo a equivocarme, opino que este ser funcionó como un catalizador, aceleró la expulsión de los pensamientos suicidas de las personas, facilitando de esta forma la creación de los globos. Además, en la secuela, luego de desaparecer en el cielo por un tiempo, vuelven al ataque con una nueva habilidad, como si alguien les hubiera otorgado un power-up. Por cierto, si ustedes tienen alguna otra duda sobre esta genial historia, no vacilen en dejarla en los comentarios, ya que comenzaré a editar shorts con curiosidades y respuestas. Y no solo hablaré sobre los globos colgantes, también de otras historias de Junji Ito. Así que, no dudes en suscribirte al canal, activa la campanita, déjame tu like, y gracias, muchas gracias por ver este video. Les habla yo Senpai, hasta la próxima.